Un gusto poder saludar a cada uno de mis hermanos al reunirnos en este estudio. Quiero compartir entonces en esta hora, antes de poder entrar en la palabra de Dios, poder compartir esta meditación, allí poder, donde estamos, a tener una palabra de oración. Los invito, mis queridos hermanos, entonces, antes de abrir la palabra de Dios. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por las muchas bendiciones que tú nos das, que nos has acompañado siempre tu presencia, siempre tu consolación, siempre esa mano presente para poder guiarnos para que no podamos torcer ni izquierda ni a derecha. Gracias te damos, Señor. Ahora al abrir tu santa palabra, que la conducción de tu Espíritu Santo pueda guiarnos, educarnos como un maestro a cada uno de nosotros, hablando en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un gusto poder estar saludándolos a cada uno de ustedes, nuevamente encontrándonos en este medio. Déjenme allí compartir rápidamente, quiero tocar este tema con ustedes. Allí vamos a compartir, vamos desde el comienzo. Ahí estamos, ¿sí? Allí estamos, listos. Vamos a estar entonces compartiendo con cada uno de ustedes. Allí están viendo. Esperemos que salga bien allí. Las diapositivas, entonces, ahí estamos. En esta hora queremos presentar este breve estudio sobre los tres paracletos, ah, que es muy importante en esta época donde hay mucha confusión. Déjenme compartir allí una cita bíblica, allí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 13 en adelante. Todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Constantemente eh, se da la nota, se repite en cuanto a estos tres seres que están bajo nuestro cuidado, bajo este, el cuidado de cada uno de nosotros en la lucha contra el conflicto. Por eso que hemos presentado posiblemente en otros capítulos sobre el contexto que rodea al Paracleto o al Paráclito. No solo nos da consolación, sino también que nos lleva por el camino de la victoria al vencer las tentaciones, a vencer en este gran conflicto que estamos. En cuanto a la creencia o no aceptada de que la Biblia muestra, no se esfuerza por demostrar, sino que lo da por sentado en cuanto a que Dios se manifiesta en tres seres divinos. Allí hemos visto con detalle a qué se refiere en cuanto al Paracleto. Pero yo en esta hora, más allá de lo que se ha manifestado también, allí podemos colocar un dibujo en cuanto al bautismo de Cristo y como la voz audible, como la presencia allí se presenta como si fuera, no necesariamente era una paloma, tenía forma. ¿Por qué tenía forma? Porque veían que aleteaba eh, como una paloma dorada, como una paloma de fuego. Aparte de las citas bíblicas, las citas del Espíritu de Profecía nos dan claro de que cómo se presentó el Espíritu Santo allí, simplemente recalcando lo que las profecías del Antiguo Testamento decían que el Espíritu Santo se iba a posar sobre el Mesías. Y allí la voz audible de la cual todos escucharon. Así que constantemente es una nota frecuente de que nuestro Dios se manifiesta en tres seres personales: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en esta hora quisiera yo compartir, hay un muy interesante, un artículo que me llegó aquí, agradecido también al hermano que me lo suministró. Allí, ustedes saben que mucha de la literatura, de la investigación en cuanto al castellano, de las citas del Espíritu Profecía, pero también hay muchas que nos ayudan a ahondar, a ver con otra mirada.
donde esas citas que están en inglés a veces nos dan una perspectiva mucho más clara y no habría tantas confusiones como hay hoy en día. Allí yo tengo aquí una Revival Herald del año 1897. Aquí está, sí, aquí la tengo. Sí, este es el periódico. En este periódico de la Revival Herald del año 1897, allí en su primera página, allí tiene una cita del Espíritu de Profecía, o mejor dicho, escrita por Ellen White. En este periódico, el volumen 74, número 52, en ese día escribió Ellen White. También deja allí un artículo Lockbrook, el pastor Lockbrook. A ver, yo también he dejado marcado aquí. mm, Estas son las personas que escribieron, y allí podemos ver los editores son Alonso Travis Jones y el pastor Uriah Smith. Allí tenemos la colaboración de el hermano Irwin, Olsen, Stephen Haskell, W. Prescott y Henry Olsen. Son los que este, con su pluma la escritura estuvieron diciendo presente allí en este artículo de este periódico de 1897. Allí entonces también encontramos la cita que es la que quiero compartir ustedes. Allí, aquí está la cita, es la que le voy a pasar a desarrollar en este momento. Y allí tenemos abajo de todo, que está ahí coloreado con resaltador amarillo, tenemos la firma de D.A. Robinson, ¿sí? D.A. Robinson, allí tenemos el nombre completo, Doris Alonso Robinson, nacido en 1848, fallecido el año 1899, evangelista, educador, administrador, que sirvió en Sudáfrica, Inglaterra, India durante el periodo inicial de la misión mundial adventista del séptimo día. Muy interesante la obra de Alonso Robinson. Ah, allí podemos ver una foto de su familia. Allí en el año 1876, ah, conociendo el mensaje adventista, allí hizo sus estudios en cuanto a teología. Allí en ese año específicamente fue ordenado como pastor, y luego se desarrolló en su trabajo como evangelista, educador. Allí lo tienen en esta diapositiva. Y es muy interesante las historias de Robinson allí en Sudáfrica, allí las cartas que le envió Ellen White, alentándolo, no solo a él, sino también al grupo que lo acompañaba, que abría camino en cuanto a diferentes continentes, diferentes climas, más rústico, a veces la gente. Allí en su biografía comenta las vicisitudes que tuvieron que pasar. Ellos fueron aquejados por enfermedades, fueron aquejados por pueblos indígenas también que eran belicosos. ah, a veces también se le presentaba que había allí en una zona de Sudáfrica, una vez se salvaron de un ataque de leones. Así que es muy complicado en cuanto el rótulo de evangelista. Él lo vivió a pleno, y lo vivió bajo la fe. Así que no estamos hablando de cualquiera, una persona educador, pastor, evangelista, que luego escribiría allí para la iglesia adventista allí la historia sobre el mensaje de salud. Muy interesante también que allí, como siempre, en los primeros pasos de la iglesia adventista, muchos de los evangelistas utilizaban la mano derecha, como conocemos hoy, del mensaje. A veces nosotros podemos hacer hincapié en la mano derecha, a veces podemos correrlo eso y hacer hincapié solamente en el mensaje, pero recordemos que los dos van unidos, no podemos quitar uno del otro. Así que si vamos a dar mensaje de salud, brazo derecho, también tiene que ir con el mensaje de la misión, del mensaje del tercer ángel, llevar a las almas al arrepentimiento. Eso debería ser nuestro punto. Allí entonces estamos hablando de una persona con muchos dones, muy capacitada, bastante experiencia. Allí, lo que estamos hablando en esta hora, en cuanto a este periódico que yo le estoy mostrando, él tuvo unas conferencias allí en el Teatro Corinthians,
en Rochester. Allí pueden ver la imagen. Creo que ahí la palabra la coloqué ahí abajo, no la arreglé. Pero para que tengan una idea dónde él tuvo estas sesiones de evangelismo, allí sus temas que estaba tocando, especialmente en esa fecha. mm, Allí, a ver, yo lo coloqué aquí, la fecha dice, déjenme ver, en noviembre 18, sí, de 1897. Allí se encontraba el pastor Robinson predicando estas temáticas. Él había elegido la temática sobre el Espíritu Santo, su obra. ¿Mm? Y había escogido este lugar donde tenía una buena capacidad de personas, allí este Teatro Corinthians, que es muy conocido, al Teatro Corinthians. Allí he colocado tres puntos importantes, allí desde el año 49 al 79, la estructura original, el 79 al 98 se remodeló, renombró Academia de Música, fue reconstruido después de un incendio y rebautizado como Teatro Corintia. ¿Saben? En ese anfiteatro, allí donde no solo se podía dar conferencias, sino también otro tipo de eventos, pero era muy conocido. Hubo muchas personalidades muy interesantes que pisaron allí sobre ese salón Corintia. Podemos encontrar a las hermanas Fox que estuvieron allí, de Katy, Lea y Maggie Fox, ustedes saben, y el movimiento prácticamente se desarrolló ahí en el Teatro Corintia en cuanto al desarrollo del espiritismo moderno con las hermanitas Fox. Ellas estuvieron allí. ¿Quién también estuvo allí? Engalanó ese lugar. También estuvo Frederick Douglass, lo que tiene que ver, obviamente, con los Estados Unidos de Norteamérica y todo el tema de la esclavitud. Allí fue él una persona muy prominente. Él específicamente estuvo cuando fueron las primeras palabras en cuanto al Día de la Independencia, esas palabras están recordadas en cuanto al Día de la Independencia que dio Frederick Douglass, ¿sí? Así que eh, Teatro Corinthians fue muy importante y ahí se encontraba Robinson, ¿sí? Allí podemos ver una fotografía, un prominente predicador en contra de la esclavitud, que luego también se uniría. Yo ahí tengo unos temas hablando también, yo creo que ya grabé en otro tema, ahí hablando sobre su apoyo. Creo que una de las hijas de él estuvo estudiando también en la iglesia adventista. Allí pueden encontrar uno de los temas que yo grabé. Pero déjenme allí entrar entonces en esta Revival Herald del año 1897. Y entonces el tema que él le estaba tocando en ese tiempo era en cuanto al Espíritu Santo, pero que su oficio obra en favor de una raza perdida. No leeré todo, pero él va entrando en cuanto a la promesa del Espíritu Santo que fue dada por Cristo, que él iba a venir, que el Espíritu Santo iba a venir, iba a convencer, iba a dar poder a sus discípulos. Él era el que iba a podernos, hacernos entender el pecado que estamos viviendo, abandonarlo, pero ¿cómo abandonarlo? Con la fuerza que Él daba para vencer la victoria, para encontrar esa victoria. Así que Él estaba hablando prácticamente del Espíritu Santo, era su temario en esa vez. Se demostró que el Espíritu Santo es un consolador, dice allí en este artículo que he sacado de una predicación que él dice. Se demostró que el Espíritu Santo es un consolador. En eso estamos todos de acuerdo. Él es el consolador, o como se dice en el griego, el parácleto, ¿sí? Entonces, él no tiene dudas en cuanto al Espíritu Santo, es el consolador. Y allí sigue añadiendo, Dios es el Dios de toda consolación. Y allí toma Segunda de Corintios capítulo 2 verso 3. Jesucristo es un consolador juntamente con el Padre. Primera de Juan 2:1. Así que aquí el hermano y el pastor Robinson aún ahonda más. Si tenemos en cuenta lo que está diciendo, y ahora vamos a ver el contexto, él dice, Dios es
el Dios de toda consolación. Jesucristo es un consolador y también tiene claro que el Padre es un consolador. Sigue diciendo allí, a ver si lo ve, como consolador, Él enseña todas las cosas y trae a recuerdo todo lo que Jesús dijo. San Juan 14, verso 26. Convence de pecado. San Juan 16, 8. Y debemos recordar que Él no es menos consolador cuando hace esto. Interesante, hermano. Que en otras ocasiones, porque la palabra dice, y allí vamos a adelantarnos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Qué cuadro es este? Sigue diciendo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y allí yo coloco lo que aparece en el periódico en sus palabras en inglés. Obviamente vamos a traducir, pero yo creo que sin traducción se puede entender muy bien. Los tres consoladores divinos, dice Robinson. Tremendo, hermano, lo que dice él. La comprensión, la agudeza de su teología exponiéndola ante el público. Ah, en este tiempo en donde hay tanta confusión y que los pioneros no creían en Trinidad, creían de teísmo, creían en arrianismo, estaba tan confundida la iglesia adventista como lo está ahora. Se leía también algunas cosas fuera de su contexto, como se lee hoy también. Pero este hombre, inspirado allí, diría luego allí en el comentario del periódico, que él sentía que la presencia del Espíritu Santo estaba guiando sus palabras. No por casualidad escogió el tema del Espíritu Santo y su obra, pero cuando él tuvo que definir, él entendió bíblicamente que la Biblia habla de tres consoladores divinos, no que él está hablando de dos y son tres, no, 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 él está hablando de tres. Él entendía bien que el Padre era un paráclito. Él sabía que el Espíritu Santo era el otro paráclito que había prometido de parte del Padre. Y el Padre mismo, el Padre de toda consolación. Entonces, por eso que él, con seguridad y convicción, dice, habla de tres consoladores divinos. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es en tres seres, no estamos diciendo cualquier cosa, sino que estamos avalados, así como los pioneros fueron avalados, como este hombre tan reconocido en nuestra iglesia, en su obra manifestada por la conducción, la guía del Espíritu Santo. Y termina diciendo, ¿quién necesita andar a tientas en la tristeza y en la aflicción? El gran capitán de nuestra salvación dijo, yo no os dejaré sin consuelo. Entonces, alzad vuestras cabezas, vosotros los que estáis afligidos y de luto, y escuchad las benditas palabras de consuelo que se dan en la palabra de Dios. Muy interesante, hermano, lo que él decía. Allí encontramos el periódico, ahí tienen la firma, ¿sí? Noviembre 18. Tremendo, tremendo periódico. ¿Qué deja él? Entonces, allí podemos sacar un extracto de su sermón, de la serie que él hablaba, que él entendía prácticamente que había tres consoladores divinos. O sea, llámelo en el griego, tres parácletos, ¿sí? Y esto no significa entrar en Trinidad, pero yo les muestro esto para que entiendan que había muchos adventistas que tenían mucha agudeza teológica y estaban en lo correcto, a pesar de que otros tenían otras doctrinas, pero al final fueron llegando a unidad, posiblemente algunos quedaron en ese arrianismo, pero la Biblia y los mismos hermanos del Adviento, los pioneros, seguían predicando la verdad presente. Muy interesante que allí
Yo les puedo mostrar una de las últimas fotos donde se saca el cuerpo de trabajadores junto con Ellen White, esta fotografía del año 1913. Yo le estoy mostrando el periódico, el sermón, la comprensión teológica en 1897 que ya tenían de que había tres consoladores divinos que había, y esto está en total armonía con lo que creía la mensajera del Señor luego en el año 1898, un año después de sacado este periódico. Ellen White saca El deseo de toda la gente y luego empiezan a aparecer la comprensión de Ellen White de que había tres seres divinos, tres poderes celestiales. Allí ustedes pueden encontrar en esta fotografía, ahí está del lado izquierdo de la fotografía, al izquierdo mío, allí pueden encontrar al pastor Robinson, allí también lo tenemos al taquígrafo Chrysler, allí también hay otras taquígrafas también que están ayudando allí. Asistentes literarios que tenía Ellen White, lo podemos encontrar al hermano allí de anteojitos, allí atrás, al hermano Spalding, muy interesante. La hermana White escribió en este periódico. ¿Ustedes creen que ella no leyó lo que escribió Robinson? Allí escribió el pastor Lockbrook. Los editores eran allí en la página, yo déjenme leer aquí, miren, yo lo marqué para que no haya confusión. La página 828, allí los editores eran el pastor Alonso Trevillón y el pastor Urias Smith, mis queridos hermanos. Así que esa era la comprensión ya en esa época, 1898, en cuanto a tres seres celestiales, tres consoladores, tres paráclitos, mis queridos hermanos. Pero si todavía esto a veces difícil de entender, difícil de entender en nuestro tiempo, es por a veces la idea que nosotros tenemos de que en los cielos hay una jerarquía, ¿no? Y entonces, hoy en día nos encontramos con que la doctrina de que solamente el Padre es Dios. Ahora, miren, yo quisiera, a ver, tengo aquí, yo voy a hacer un dibujito para explicarles por qué se entiende eso. Miren, hoy en día, déjenme correr esto aquí. La comprensión en la actualidad y por qué es difícil comprender esto. Hay dos miradas, ¿sí? Vamos a poner aquí mirada uno, mirada 2. La mirada uno se denota de esta forma. En la mirada uno que nosotros tenemos en la actualidad, siempre va a haber un uno, siempre va a haber un 2 y siempre va a haber un 3. Esto es una línea jerárquica de poder, ¿sí? Donde el Padre es, es realmente Dios, el Hijo es un Dios menor y el Espíritu Santo un poder o lo que comparten los dos, ¿sí? Esta es la idea hoy en día, una jerarquía de poder. Pero constantemente Dios, no solo en su manifestación de la deidad, de la verdadera deidad, se manifiesta como un igual, donde tres seres divinos gobiernan aquí, ¿sí? Aunque gobiernan, hay una jerarquía, ¿sí? Realmente el Dios es el primero. Esa es la idea hoy en la actualidad. En cambio, la igualdad, la igualdad que podemos encontrar entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, donde todos son iguales. Que todos seamos uno, decía Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué él enseñaba eso? Porque dice las cosas que en mi Padre ha dicho que yo enseñe a la iglesia. Eso es lo que manifestaba para mostrar el amor que había y la igualdad entre tres seres divinos en los cielos. Entonces, esta igualdad se manifiesta
se manifiesta en su verdadera iglesia. En cambio, las iglesias donde no se cree que los tres seres divinos son iguales y hay jerarquía, entonces aquí la iglesia siempre va a estar manejada por un amo feudal. Vamos a ponerle aquí la cruz como si fuera iglesia para que se den cuenta. Entonces, si nosotros creemos de que el Padre es más, el Hijo es un Dios menor y el Espíritu Santo está también allí, que es un poder de los dos, entonces en la iglesia se manifiesta jerarquía. Porque si aquí ustedes quieren mostrar jerarquía, en las iglesias también, y nosotros en nuestra vida también queremos tener jerarquía, nosotros tenemos el poder y todos los demás son los que nos sirven a nosotros. En cambio, Dios quiere mostrar siempre igualdad en el cielo, igualdad en su iglesia donde todos son uno, no hay más, alguno más que otro, no puede ser la mano mejor que el codo o más que el codo, no. Eso es lo que enseñó. Entonces, esta igualdad se manifiesta en la escritura, allí lo podemos encontrar en el libro de Primera de Juan, y allí te nombra así, mire, vamos a ponerlo como dice en el original, dice capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, entonces vamos a colocar acá, Dios, Teos, ¿sí? Teos, haga, ágape. Dios es amor. Cuando comprendemos la palabra amor, cuando comprendemos la igualdad, entonces vamos a entender que lo que sucede en el cielo también se manifiesta aquí en la tierra. Creer la jerarquía en el cielo es manifestar tiranía, odio despótico en la iglesia. En cambio, Dios quiere, así como hay una igualdad y una unidad entre ellos, entendamos que no puede ser llamado, como explicamos en otros temas, en la última serie que hemos grabado, donde Theos es ágape, amor. El amor lleva a la igualdad en la iglesia porque es un reflejo de lo que sucede en el cielo, donde nadie es más, ¿sí? Donde el amor se manifiesta no por jerarquía ni poder. Aquí poder para Dios significa o el trono, como todos deseamos, se manifiesta en la cruz del Calvario. Allí es donde Dios manifestó la verdadera igualdad y como por amor hay una conducción, porque el amor es lo que guía todo. Por eso es que es muy difícil a veces comprender cómo tres seres pueden estar guiando en los cielos y no poder entrar en lo que sería paganismo. Ya, como nosotros lo mostramos recién, el hermano Robinson mostró en este periódico, sencillo, al punto, lo que muchos de los pioneros creían, que Dios son tres seres celestiales, que Dios son tres seres consoladores, como dice él, los tres consoladores divinos. Que el Señor me los bendiga. Será hasta la próxima. No se olviden de suscribirse, no se olviden de dar like, nos ayudan. Traten de compartir estos mensajes que deberían llegar a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, a nuestros amigos. Compartan este video, denle like, suscríbanse y nos veremos la próxima. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.